Muy buenos días. Sean bienvenidos a la charla Senada, la cual va a estar a cargo del ingeniero Alejandro Ramírez. Entonces, Alejandro, cuando guste, puede empezar la charla. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Yo trabajo para la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de SENARA, que es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Tal vez voy a revisar un poquito la lista. Aquí casi la mayoría son estudiantes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto, la mayor parte. Sí, y como de qué nivel estamos de todos. Sí, están repartidos. Ok, muy bien. Bueno, y Laura y Yacer, eh, que son los que conozco creo que de la lista, ¿verdad? Bien, voy a empezar con hacerles como una, no sé si ven bien la filmina, sí, sí se está viendo bien. Sí, se ve Ok. bien. Yo voy a ir hablando un poquito bueno, ahorita la introducción es con respecto a cenar, pero ya después la idea es comentarles un poco de un proyecto en específico, puesto que en la Semana de Ingeniería Agrícola se ha dado también un taller de modelación hidráulica en 2 dimensiones con el programa IBER. Entonces la idea es como terminar de aterrizar un poco las ideas de para dónde vamos con todas estas nuevas tecnologías y a partir de eso también enfocar un poco qué es lo que estamos haciendo los ingenieros agrícolas a lo externo. Este, y aparte de muchas herramientas y opciones que ahora tenemos. Entonces, bueno, comentarles que CENAR es una institución autónoma, es una institución pública, fue creada mediante la Ley de la República 6877 del 18 de julio de 1983. Eh, Tiene 4 pilares estratégicos, siendo el riego, el drenaje y prevención de inundaciones, en los cuales nos desarrollamos en la dirección a la cual yo pertenezco. Y existe un cuarto pilar, que es investigación y gestión hídrica, que corresponde a la dirección dirección de gestión hídrica. Eh, este cuadrito muestra un poquito la estructura organizativa. La idea es que ustedes vean cómo está compuesto Senara y a partir de eso, dónde es que nos acomodamos nosotros. Está compuesto por una junta directiva, que es la que normalmente toma las decisiones a nivel político. Luego un nivel estratégico, que son las direcciones, está compuesto por 4, que son, eh, voy a marcar estos aquí, las que están en los cuadritos azules, compuesto por Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, que es a la que pertenezco. La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que es básicamente la que ve toda la parte de aguas subterráneas, ¿verdad? Y los estudios hidrogeológicos. La dirección del Distrito de Riego Arenal Tempisque, que no sé si alguno ya lo conoce, que es toda la parte de riego en el sector de Cañas y el sector de la región Chorotega, y la dirección administrativo-financiera. Eso es a grosso modo cómo está compuesto CENAR. Bien, la idea de hoy es comentarles un poquito de un proyecto que hemos venido desarrollando desde hace 2 años para acá, y contarles un poco también de la historia y por dónde vamos y las aplicaciones de muchas de las herramientas que hoy en día pues tenemos a disposición. El proyecto tiene por nombre la construcción de obras de protección eh, para los sectores de Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad Cortés, esto en la zona sur del país, para mitigar las inundaciones del Río Grande de Terra, que por cierto es la cuenca más grande del país, y por ende tiene muchos retos. Eso representa muchísimos retos, no solo a nivel de ingeniería, sino también a nivel de infraestructura, a nivel económico, a nivel social, a nivel de todos los niveles que ustedes se puedan imaginar. Y cuando tenemos áreas relativamente grandes con problemas de inundación importantes, pues necesitamos tomar decisiones drásticas. Y esas decisiones drásticas, pues es justamente lo que les vengo a comentar hoy.
Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cuestión que quieran intervenir, por favor, levantan la mano o hacen el comentario de una vez, no hay ningún problema. La idea es que podamos realizar una charla pues, entre todos, y si hay algo que no esté quedando muy claro, pues entonces lo tratamos de abordar. Bien, hasta aquí vamos más o menos bien, digamos. No he dicho mayor cosa también, tampoco. El objetivo del proyecto es la construcción en una medida estructural específico, porque también en el tema de control de inundaciones hablamos de medidas no estructurales, que son los que tienen que ver más con plan de acción, plan de emergencia, por donde usted tiene que evacuar ante una inundación, y cuáles son las activaciones que usted tiene que dar a todos los niveles para poder desarrollar pues, la salvaguarda de la vida humana, que en este caso es uno de los objetivos principales. Vean que ni siquiera estamos hablando de áreas agroproductivas. Sin embargo, tenemos que desarrollar algún tipo de estrategia para llegar hasta ese nivel. Entonces, no podemos estar hablando de control de inundaciones solamente para un sector específico, sino más bien tratar de incorporarlo todo y generar un plan que integre justamente todo lo que ahí se desarrolla. Por eso el proyecto específico tiene como objetivo fundamental la defensa civil. La salvaguarda de la actividad productiva es una actividad meramente secundaria, porque inclusive los periodos de retorno para los cuales nosotros necesitamos desarrollar las obras son pues más bajos, ¿verdad? De algún punto de vista. El proyecto, como les comentaba, se ubica en la zona sur del país. Si ustedes han visitado la zona o conocen Ciudad Cortés y alrededores, este proyecto contempla un área total de 12.900 hectáreas, que es donde se tuvieron los reportes de inundación. Este proyecto está amparado en el decreto de emergencia por huracán Otto fue el primero, y después fue la tormenta Nate con la 43677. Y es el 4677, perdón, es el decreto de emergencia que respalda todo el proyecto. Lo desarrollamos en 12.900 hectáreas tomando en consideración las afectaciones, y a partir de esas afectaciones pues nosotros necesitamos pues dar una solución. Cuando usted toma un vaso como ese que está marcado ahí en la línea punteada, necesitamos de algún modo poder generar también lo necesario para obtener toda la información, valga la redundancia. Entonces, esas 12.900 hectáreas nosotros necesitamos toda la parte de topografía. Eso solamente para empezar. Entonces, a raíz de eso se hizo un levantamiento de topografía con LiDAR, que las siglas en inglés son Light Detection and Ranging, que básicamente son flujos de láser o rayos de láser que rebotan en las superficies, y nosotros con eso tenemos todo lo que es el modelo digital de terreno para poder desarrollar el proyecto hidráulico y pues de control de inundaciones completo. Entonces, toda esa área se levantó con ese tipo de tecnología hace 2 años. Y todas esas líneas rojas que se ven ahí, incluyendo el Río Grande de Terra, son batimetrías. Las batimetrías, no sé si lo tienen claro, pero son la medición de los fondos de los cauces. Esto porque el LIDAR o el LiDAR no penetra a las superficies de agua, entonces pues nosotros necesitamos determinar cuáles son los vasos de los cauces para poder definir con ello volúmenes y demás, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver cuál es el contorno total del terreno. Esto de los poblados siempre es importante, porque al final también incorporamos mucho lo que es sistema de información geográfico. En este caso nosotros siempre lo trabajamos con QGIS, que es un sistema libre, es un software libre, y pues este tipo de ayudas parece mentira, pero ayudan extraordinariamente. Hay gente que todavía no las conoce de otras áreas, otras ramas, y pues eso es una gran ventaja que nosotros desarrollamos en la carrera, y que cuando salimos nos damos cuenta de lo que esto vale. Hacer todos estos levantamientos, sistemas de información y demás, son sumamente importantes a este nivel de proyecto. Entonces, traten de aprovecharlo al máximo, de sacarle el mayor jugo
a lo que ustedes dispongan de aquí en adelante, porque la verdad es que son herramientas muy útiles. El proyecto nació con una afectación sobre los sectores de finca 1, finca 3, finca 2.4, finca 5, finca 10, todos esos que se ven abajo en la pantalla. Y entonces nos dijeron, bueno, hey, vayan a hacer un dique sobre margen izquierda, que es todo lo que ustedes ven en la parte baja de la pantalla. Eso que ven ahí, el río, ese es el río Grande de Terra. Y entonces nosotros lo que empezamos fue por hacer un levantamiento de topografía con un nivel de precisión. Y a raíz de eso nos dimos cuenta que cualquier situación que nosotros tuviésemos en todo lo que es Palmar, toda esta parte que es Palmar, nosotros íbamos a afectar directamente todo lo que es Puerto Cortés. Porque vean las diferencias de niveles que nosotros teníamos en ese caso. Nosotros teníamos diferencias de nivel de 1 metro, inclusive. Entonces, cualquier cosa que usted instalara o construyera en el sector de Palmar Sur, usted iba a tener un rebote, un efecto sobre el sector de Puerto Cortés. A raíz de eso, entonces, nosotros decidimos hacer el levantamiento y la propuesta completa. Ya veníamos de otro proyecto un poco más grande. Recordar que este es de 12.900 hectáreas y veníamos saliendo de uno de 60.000 en el sector del Caribe, que ahora más adelante también les comento un poquito. Y entonces, de alguna manera, teníamos que pues, abrir paso mucho en los procesos y en los procedimientos para desarrollar la estrategia que mejor se adaptara a la situación. Es por ello que entonces ya definimos una serie de necesidades. En este caso, la hidrología. Necesitamos las hidrologías de los principales afluentes que teníamos en esa área de influencia. Entonces, ahí teníamos el río Cañablancal, el río Balsar, la quebrada de Camaronales y el río Grande de Terra. Aquí hay un tema de estudios hidrológicos que, aunque uno lo sepa hacer, siempre el tema estadístico es un poquito complicado. Entonces, cuando nosotros tenemos estaciones de mediciones de caudales en ríos tan grandes como estos, podemos calibrar las cuencas con mucha mayor facilidad y mayor precisión. Una de las ventajas que nosotros teníamos en el río Grande de Terra es que es una de las cuencas, después del río Reventazón, más estudiadas del país por el interés que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad ICE en la misma, ¿verdad? Para la generación de energía hidroeléctrica. Por lo que entonces nos encontramos que habían datos de 60, 50 años en la cuenca y pues no teníamos que empezar por hacer un modelo hidrológico para todo el sector, teniendo consigo sesgos significativos. Además, los comportamientos de los hidrogramas eran pues relativamente distintos también. Los comportamientos en una cuenca tan grande pueden variar y pues con base en eso también pues teníamos que tomar decisiones. Es por ello que la contratación hacia el ICE se dio por los datos. Entonces todo lo que fue el modelo hidrológico pues lo obtuvimos de los datos de medición del ICE. No sé hasta aquí si tienen alguna duda o vamos más o menos encaminados. ¿Cómo lo ven? Está todo claro como el agua al brilla. O lo estoy durmiendo. Todo bien. Todo bien, sí. Claro. Sí, gracias. A ustedes Alejandro. también, gracias. Alejandro, Sí, señor. ¿te puedo hacer una consulta? Tal vez no es técnica, pero sí sobre Claro, el claro, Fernando. proceso con el ICE. Claro. Eh, cuán- si se puede saber el costo y más o menos el tiempo de entrega de los datos. Ok, el tiempo de entrega desde que lo solicitamos vía gerencia, porque primero se hizo de una manera democrática, digamos, fue de 1 año, pero después se tuvieron que comprar los datos y cuando se compraron los datos se dio un lapso de 3 meses para entregar los datos. Y después correcciones, porque lo que entregaron básicamente no nos funcionaba y dar las correcciones para que ellos te pudieran dar los datos que necesitábamos, ¿verdad? Ok, ok. O sea, Sí, aún pagando. pagando, Sí, el tiempo de entrega es sí, tardío. sí, hace un informe muy completo, eso sí, no lo niego, pero vieras que sí tiene sus complejidades, o sea, al final disponen de tiempos que uno no dispone, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar con cronogramas
y respetar ciertos tiempos, y nosotros nunca creímos que fueran más de 3 meses, digamos. Ya, ya, ya. Pero sí, sí, pero bueno, la calidad de la información, la verdad es que vale la pena un poco la espera también, ¿verdad? Porque en este caso, como te digo, hacer un modelo hidrológico para esa cuenca es complicadísimo. Sí, Y los sí. datos tal vez no vayan a ser tan buenos como de estaciones de caudales ahí a los 2 kilómetros del proyecto, ¿verdad? Pero entonces ellos ya te dan los hidrogramas para Sí, diseño. sí, de hecho tienen hidrogramas caracterizados Ah, ok. porque se han determinado 3 tipos de crecidas. como 3 tipos de crecidas, exacto. A veces uno donde las campanas son muy punteadas, por decirlo así, y son relativamente angostas, y otras donde más bien se abre, otras o sea, tenían 3 ya bastante caracterizadas. Entonces, a partir de eso desarrollamos una que no fuera ni tan crítica, pero tampoco tan poca de volumen, Ajá. y tratar de que fuera un poco más equilibrado, ¿verdad? Ah, ok, ok. Perfecto. Sí, Gracias. no, con mucho gusto. ¿Alguno otro u otra? Estamos ahí bien, sí, no hay problema. Una consulta. Sí, ahí casi no te escucho. Sí, los datos eran propiedades, más bien son propiedad del ICE y más bien el ICE los vende, es así, según entendí. Es correcto. Ok, entonces es que por eso me llamó la atención, porque uno pensaría que el ICE es empresa del Estado y que todos los datos obtenidos al final pueden ser compartidos entre diferentes instituciones, entonces eso no se da. No, es que vieras que es muy complicado. Vamos a ver, yo no lo defiendo, pero tampoco le puedo recriminar cuestiones. Son datos que evidentemente ellos eh, tienen un costo. De hecho, por lo mismo, las demás instituciones, incluyéndonos, no tenemos ese tipo de información, porque solo el hecho de mantener estaciones de lignímetros en esos lugares son caros. Y si usted le suma a eso el costo por desarrollar los datos, que es lo más caro, eh, te das cuenta que de alguna manera tenés que dar un servicio. El problema de estos datos es cuando se venden, por ejemplo, a privados, ¿verdad? En este caso nosotros, pues siendo institución pública, inclusive amparado un decreto de emergencia, tuvimos que comprarlos por un tema de conveniencia, o sea, no nos quedaba de otra. El costo sí fue muy representativo, no, tampoco es una cosa exagerada, pero en buena teoría lo que ellos cobraron fueron de justamente esos costos operativos, ¿verdad? De que tienen que asumir. Esto lo hacen, si no me equivoco, por un tema de reestructuración, donde a lo interno todas las direcciones básicamente tienen que justificar lo que están haciendo. Entonces, una de las cuestiones para ellos financiarse es la venta justamente de sus servicios. Es un tema complicado, es un tema inclusive hasta político, pero es un tema muy complicado. Entonces, no sé si resuelvo la duda, Javier Sí, sí, Javier. nada más me parece, Sí, eh, bueno, lo que sí, todos seguramente ya estamos pensando. sí. Ok. De hecho que sí, yo comparto mucho eso, pero como te digo, ya cuando vos ves Sí, sí, a esos claro, niveles, todo tiene un costo, por supuesto, sí, pero a veces uno dice, si tienen datos y se puede hacer algo con esos datos en otra institución. Sí, 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 burocracia básicamente, sí, sí, lo entiendo. Listo. Gracias. más o menos, es un tema de financiamiento, o sea, al final de cuentas es un tema de financiamiento donde más bien ese tipo de unidades las han estado desmantelando. O sea, usted a un nivel gerencial lo que hace es que si esos datos usted nunca los vende y nunca hace nada con esos datos, mejor lo cierra, ¿verdad? Y cuando llega una institución, pues como nosotros, y necesitamos de esos datos, resulta que sí funcionan. Entonces, tiene sus peculiaridades, pero bueno, dejémoslo ahí mejor. Está bien. Y bueno, eso es un poco la historia de los datos del ICE, ¿verdad? Para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando del río Terra, esta foto aérea
siempre me ha llamado mucho la atención porque de alguna manera muestra las dimensiones que tienen el centro de Ciudad Cortés y Palmar Norte junto al río Terra. Esto sin una condición de llena. Entonces, de mucho pasa por un tema de planificación urbana y un tema de planificación territorial. Entonces, la idea es justamente llegar ahí con este tipo de proyectos. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Bueno, estos son un poco los datos de caudal. Cuando nosotros empezamos a ir a las zonas, la gente siempre nos recordaba el huracán Juana o Joan Mitchell de 1989, creo que fue 88. Y el huracán Thomas en el 2010, si no me equivoco. Cuando nosotros nos enfrentamos a la tormenta Nate y lo pusimos en datos, nos dimos cuenta que era un bichillo, por decirlo de alguna manera, grande. Para que ustedes tengan una idea, y muchos han escuchado tal vez del huracán Juana, mal llamado, el huracán Juana no llegó al pico del hidrograma a los 10.000 metros cúbicos y la tormenta Nate sobrepasó los 15.000. Entonces, cuando usted hace una corrida hidráulica de esa cantidad de agua, de ahí no sabe qué hacer, o sea, porque básicamente es apagar y vámonos, porque los centros poblacionales no deberían entonces estar tan cerca. Pero bueno, hacia eso vamos, ¿verdad? Es un tema de planificación. Cuando nosotros vamos a los distintas localidades, lo que hacemos es explicar cuáles son qué es un metro cúbico, porque tal vez para nosotros sea un poco sencillo, pero bueno, cuando nosotros andamos en las comunidades hay que referenciarlo con cosas un poco más conocidas. En este caso, por eso salen los estañones azules, porque de esa manera nosotros les explicamos que son 75.000 de esos estañones por segundo, lo que bajan por ese río Terra. Y pues toda esa situación y todo lo que les he comentado un poquito de aquí para atrás se resume en un video cortito, que de alguna manera es muy ilustrativo, pero que a nivel de ingeniería pues tiene muchas repercusiones. Una es que podemos determinar por dónde es que nos entra el agua de alguna manera, ¿verdad? Por dónde es que entra, por dónde sale, cuáles son las alturas, cuáles son las velocidades y cuáles son las capacidades de arrastre de un río. Con esos tres puntos específicos, usted a nivel de ingeniería ya puede desarrollar obras de infraestructura, que al final eso es donde tenemos que llegar, porque hacer modelaciones hidráulicas, de ahí, pues tiene un objetivo muy específico, ¿verdad? Que es el comportamiento, pero tenemos que tratar de llegar a establecer entonces una planificación territorial para que eso tenga todavía mayor validez. Lo que ustedes van a ver ahorita es el video de la corrida hidráulica para un periodo de retorno de 50 años. Entonces, los colores más azules van a ser las profundidades más bajas y los colores más naranjas, rojos van a ser profundidades más altas. Lo voy a ir parando un poquito para que lo vayan analizando un poco mejor. Aquí nosotros estamos empezando el hidrograma, por decirlo así, y ya ahí notamos variaciones de color muy representativas, inclusive en el río Balsar, que es el que está aquí por todo lo que es el río Ciudad Cortés, perdón, a la par, que es el que está hacia arriba, ya tenemos un desbordamiento generalizado. Después tenemos la quebrada Camaronales, que de alguna manera pues suma un poquito de caudal, pero eso comparado a los casi 15.000 que nos dio el pico del hidrograma, pues es muy poco representativo. Sin embargo, lo hacemos por un tema de evidenciar y generar todo lo que haya que generar, porque en el río Balsar lo que hace más bien el río Terra es que lo devuelve, ¿verdad? Genera un remanso y pues empieza a llenar en reversa, le llamamos nosotros. Y cuando usted tiene una condición de este tipo, lo que genera es pues, mucha preocupación. Las manchas de inundación que nos refleja el video a veces son inmanejables. Entonces es de qué puedes hacer ahí vos, porque realmente es muy drástico. Entonces,
la intención nuestra siempre ha sido tratar de modelar tal vez el escenario más crítico, pero fuera de eso es tratar de desarrollar obras que duren en el tiempo. Entonces, a partir de estos datos, nosotros ya tenemos con qué poder alimentar todas las obras de infraestructura. Y aquí entonces ya entramos a las obras específicas. Nosotros, como el proyecto es sumamente grande, lo que hicimos fue que lo dividimos en 3 sectores. Uno lo definimos como el sector de Palmar Norte, que está compuesto por 2 muros y 2 baterías de espigones. Cuando usted mete baterías de espigones en un río tan grande y tan malcriado, podríamos decirlo, tiene que tomar las consideraciones del caso. Entonces ya aquí tienes que calcular socavación, velocidades, golpes, inclusive hasta el tema de que lo lleguen a quebrar al propio, ¿verdad? O sea, el tema de vandalismo. Entonces, para este sector se diseñaron las obras. Va a quedar muy similar, digamos, a eso de la foto, nada más que se está incorporando un diseño de Ben Weirs, que son espigones viendo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y con eso de desarrollar también todo el tema presupuestario. Son obras bastante caras, el tema de control de inundaciones es un tema sumamente caro, y pues por eso también lo hemos desarrollado en tres zonas. El otro sector lo denominamos Palmar Sur Ciudad Cortés. Está compuesto por 4 proyectos específicos, siendo la recava del río Alzar uno de ellos, el dique Ciudad Cortés en 3.7 kilómetros y el dique Palmar Sur en 10.5. Y a eso le sumamos la recava del estero Ganadito en 5.1 kilómetros. Y esto se tiró en una sola contratación. De hecho, es un proyecto que ya ahorita empezamos a construir, tal vez a finales de este año ya está adjudicado. Y nosotros somos unidad ejecutora, nosotros vamos a estar al frente del proyecto como administradores. Y nosotros no podíamos hacer 2 contrataciones por separado, teníamos que hacer una sola, porque cualquier cosa, como les decía antes, que hagamos en Palmar Sur, se nos va a evidenciar en el sector de Puerto Cortés. Por eso es que aquí está el dique Ciudad Cortés y el dique Palmar Sur, todos en un solo paquete de construcción. ¿Cuánto cuesta un proyecto de este tipo? Es un proyecto bastante caro, pero se toman consideraciones muy específicas. Y volviendo al tema de planificación territorial, vean que aquí nosotros de alguna manera corremos los diques de tal forma que sean lo más seguro posible. Aquí en la foto de adelante se ve un barrio que se llama Barrio El Embarcadero. Barrio El Embarcadero queda por fuera de ese dique y ahí es cuando usted tiene que tomar decisiones drásticas, que era lo que yo les decía anteriormente. No puedes proteger esa población porque ya meter ese dique más cerca del río Terra es un suicidio prácticamente. Entonces tenés que incorporar otros elementos al proyecto para que entonces tu proyecto sea de verdad integral. Entonces ya ahí empieza Bambi, empieza Limas inclusive, y obviamente la municipalidad que desde el inicio tiene que estar con nosotros y la comisión de emergencias. Pero ya esto va a quedar como una zona de inundación, donde si alguien va a vivir ahí, sabe que tiene que vivir bajo ciertas restricciones, y por eso es tan importante este tipo de modelaciones hidráulicas, porque a partir de los mapas de inundación, podemos establecer cuáles zonas tienen mayor o menor riesgo de inundación, no, sino más bien en este caso ya es un riesgo por arrastre, ya es un riesgo por fuerza, o sea, por niveles extraordinarios, y entonces a partir de eso usted puede tomar decisiones. Entonces usted puede definir que las casas que estén ahí pueden estar sobre pilotes o sobre algo similar, ¿verdad? Sobre basas, pero a ciertas alturas y con ciertos diseños también. No puede ser algo ahí medio hecho. Este proyecto es la primera etapa que les mencionaba. Entonces se hacen los diseños correspondientes, que es algo similar a lo que están viendo ahí en la pantalla, y con los presupuestos, que en este caso es un proyecto de 2.500 millones de colones. Esas son algunas fotos normalmente ilustrativas que nosotros metemos para que la gente también se
se cerciore más o menos por dónde va el tema del proyecto y pues sacar todas las dudas que se tengan a bien. El último sector de esta primera etapa de proyecto que le hemos denominado además es el sector Río Grande de Terra, que comprende una recava en el río Grande de Terra. El Río Grande de Terra en esos sectores está bastante limitado en la parte baja por un tema de los manglares. La desembocadura no tiene una salida constante de sedimentos y por ende él no tiene la capacidad de arrastre. Como no tiene la capacidad de arrastre, lo que él genera es una deposición en toda la parte baja, que es en esos 10 kilómetros que se muestra con una línea en color cian. Para ello entonces se desarrolló una serie de diseños, que son esas lineecitas rojas, que para que tengan una idea de la escala de lo que estamos hablando, cada una de esas líneas rojas eso está escalado, y cada una de esas líneas rojas tiene una longitud de 50 metros. Cada una de esas líneas representa un espigón. Entonces, para esta etapa del proyecto se tiene la construcción de 29 espigones. De hecho, ahí nos sale el número 29 por el número 28, pero son 29 espigones en total, dispuestos de tal forma que, el sistema de meandros pues, sea un poco más controlable, porque es lo que genera o lo que tiende es a caminar en una forma longitudinal o a los lados, ¿verdad? Y él no profundiza. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es darle capacidad para que él arrastre sedimentos. Pero eso tenemos que apoyarlo con la parte de la recava. Y la parte de la recava es un tema muy, muy grande, ¿verdad? Si lo vemos bien, estos sectores que se muestran en líneas amarillas son deposiciones de materiales que tenemos que quitar para darle una sección hidráulica un poco más adecuada al cauce y con ello darle mayor fuerza de arrastre. Solo esos círculos que ustedes están viendo ahí, nosotros los calculamos en 1.000.000 de metros cúbicos. El tema no es sacar 1.000.000 de metros cúbicos, el tema es dónde ponemos 1.000.000 de metros cúbicos. Porque si ustedes ven todo lo que está alrededor, son áreas productivas y después son áreas hasta urbanas. Y si nos vamos más hacia el sur, tenemos manglares, tenemos zonas de protección y tenemos todo el tema ambiental. Entonces, esta etapa inclusive, y les soy muy sincero, todavía la estamos desarrollando, principalmente por ese tema logístico que no nos deja casi que ni dormir. Ahora bien, ¿cómo sacamos 1.000.000 de metros cúbicos? Una de las propuestas es con una barcaza de este tipo que tiene un cabezal en un brazo, en un extremo, y él básicamente va eliminando todo el sedimento del fondo. Luego de eso se dirige mediante unos sistemas de tuberías hacia la parte externa, ¿verdad?, del cauce. Y la otra es con maquinaria convencional, pero imagínense que la maquinaria convencional necesitaríamos de un acarreo más o menos de 150.000 metros cúbicos de material para hacer diques falsos y poder entrar al cauce y que las máquinas puedan caminar sobre lo que es el cauce ya seco, ya aislado. Y para ello obviamente tendríamos que tener condiciones de verano o de estiaje. En total, un proyecto que cuesta más de 10.000.000.000 de colones. Cuando usted se va al decreto de emergencia y ve las pérdidas que existen en esos lugares, usted dice, bueno, ya con eso usted lo puede pagar. Pero el tema de esto no queda aquí, o sea, no es un tema de que usted llegue, haga obra y se vaya. Entonces las obras también tienen que darle mantenimiento y también hay que darle un seguimiento, porque un tema de espigones, por ejemplo, es muy bonito hablar de espigones, pero los espigones tienen que estarse redefiniendo cada 2 años, de acuerdo a las crecidas que usted vaya a presentar y los comportamientos que usted vaya a obtener en el sitio. Y ni siquiera son las crecidas grandes, ¿verdad? Son las crecidas más recurrentes las que nos van a determinar eso. Las más recurrentes nosotros las catalogamos con los periodos de retorno de 2 años. Ahora bien, ¿qué tipo de resultados nosotros podemos obtener con las modelaciones? Nosotros podemos obtener este tipo de resultados, donde cada uno de esos colores representa no solo nivel de riesgo, como les mencionaba anteriormente, sino también áreas de inundación, velocidades, inclusive ya para un plan regulador de un gobierno local como es OSA, ya lo podría predefinir para que cada una de esas áreas críticas puedan
o tengan limitaciones específicas, ¿verdad? Entonces, en las áreas más bajas, que definitivamente sea solo área agroproductiva, que no se pueda construir, y en las áreas que ahorita están construidas con casas, que se tengan algunos lineamientos específicos. Uno de lo que ya más nos llama la atención es todo el mundo sabe que se inunda, porque eso no es un tema nuevo, es un tema que ahora ya lo podemos ver reflejado en modelos de este tipo, pero ahí la gente que vive toda la vida ha vivido con eso. Entonces, lo que nos llama mucho la atención es que las casas normalmente de bien social para esas zonas son pegadas al piso, o sea, son sin pilotes. Entonces, este tipo de estudios genera que esas políticas puedan cambiar y puedan ser específicas para cada territorio, pero hay que hacerlos. Y vean que el trayecto para llegar hasta acá ha sido un poquito largo. Y eso que nosotros hemos tenido el financiamiento para hacer, por ejemplo, la topografía, que es lo más caro, y después de eso, pues la disponibilidad técnica y profesional para llegar hasta este punto. Uno de los puntos específicos es la salida de los diques, ¿verdad? Entonces, son temas de ponerle un criterio a cada punto específico y a partir de ahí poder establecer políticas eh, de inclusive sobrevivencia, porque hay sitios donde ya no hay nada que hacer, ya hay sitios donde el mismo nivel de mar por sí solo ya nos restringe todo lo que podamos hacer y el país en este momento no tiene como la capacidad de poder llevar un proyecto de estos más allá de lo que ahorita está plasmado. Por eso nosotros lo hemos dividido en 3 etapas. No es por un tema también de que queramos, sino porque si nosotros metemos un proyecto de 10.600 millones a la corriente de financiamiento actual, nunca va a ser realizable. Entonces tenemos que ir por etapas desde la parte más crítica, desde la parte que tenga más afectación sobre la población, hasta un tema donde ya tengamos una condición más estable y podamos desarrollar obras en cauces. Por eso es que ahorita el primero que se va a desarrollar es el Palmar Sur Ciudad Cortés, que es donde más población se ve afectada, y posterior a eso se van a ir desarrollando las otras dos, sin dejar de lado que tenemos que ya empezar la segunda etapa de obras para complementar esta. Como parte muy bonita, creo yo, de este tipo de modelos, está la oportunidad también de desarrollar comparaciones que a veces nos permiten ilustrar y explicar a la gente que no está muy relacionada con este tipo de estudios cuál es el comportamiento que nosotros tenemos antes y posterior a las obras de infraestructura, ¿verdad? Entonces, con eso, a veces hasta nos es muchísimo más fácil poder desarrollar este tipo de obras, sin dejar de lado todo el resto, de la parte económica y la parte política, ¿verdad? Eso en la institucionalidad es sumamente complicado. Y si a eso le sumamos que vamos a afectar personas porque tienen propiedades privadas en todo eso, en todas esas llanuras de inundación, créanme que la situación se vuelve inclusive hasta peligrosa, porque hay gente que, aunque usted le muestre este tipo de modelos, dicen que no. Entonces ya entramos en un tema de que, aunque haya conveniencia nacional y decretos de emergencia, usted tiene que expropiar fincas y fincas grandes, no crean que solo de particulares pequeños, sino fincas a nivel de palmatica inclusive, para poder elaborar un proyecto de este nivel. Para mostrarles un poco lo que sucede en esos sectores de Ciudad Cortés y Palmar Sur. Les muestro algunas fotografías. Estas del puente son como muy representativas porque en la que tenemos la condición sin crecida, nos damos cuenta de la magnitud del hueco que existe ahí. Normalmente cuando vemos esos videos de las llenas, no nos damos cuenta de cuánta profundidad tiene. Bueno, ahí más o menos nos podemos dar cuenta de qué profundidad es eso, alrededor de 14 metros, y verlo prácticamente pegando el puente es sumamente impactante. La parte de Ciudad Cortés, esto que dice Yellos y Imperial, no es que me patrocine el Imperial ni mucho menos, pero es un tema muy representativo de lo que ocurre en todo el sector de Ciudad Cortés. El tema de migración horizontal del cauce, que es el que el cauce no profundiza, sino que va comiendo las bermas o los sectores aledaños. Es muy recurrente en esos sectores y con ese tipo de materiales.
daños varios. Y estas otras fotografías se las quería mostrar, y ya como para ir cerrando un poquito la charla y abrir el espacio para comentarios y demás, de un proyecto que estamos ejecutando ahorita, que ya tiene un avance del 85%. Esto es en la zona del Caribe. En el Caribe, como les comenté en una parte de la charla, teníamos un proyecto de 60.000 hectáreas. Eso lo dividimos en 7 proyectos específicos y el primero de ellos es el que ya estamos ejecutando. Es el sector de Madre de Dios, en el límite cantonal entre Siquirres y Matina. Constituye 4 líneas. Una es la recaba del río Madre de Dios en 7 kilómetros, otra es la recaba de la quebrada Caño Azul en 6.4 kilómetros, obras complementarias que son como los espigones que se están viendo ahí para protección de puentes, y una última línea que es el dique Sahara, que de hecho hemos tenido problemas de ejecución y que está previsto para terminarlo a finales de este mes, en 1.6 kilómetros. Entonces, no es solo llegar y hacer modelaciones, obviamente son la base de todo esto, pero sí es poder desarrollar las obras en campo y poder planificar. Esas fotografías que se muestran abajo, ese es el cauce del río Madre de Dios, donde entre dique y dique se están dejando alrededor de 90 metros, cuando antes el cauce básicamente era perdido, era 10 metros de ancho y eso era, con presas de palos y de todo. Entonces, yo le digo a la gente de ahí, es sumamente impactante ver que cuando usted tenía una inundación en el río Madre de Dios, salía agua por todos los poblados y por todos los lugares, menos por el río Madre de Dios. Ya con esto y a partir de las llenas que tuvimos en abril, mayo y ahora en julio, muy representativas en la zona, nos damos cuenta que ha tenido un impacto bastante valedero. Y cuando llega un finquero y te dice que pasó de estar inundado 3 días a 12 horas con una llena bastante grande, entonces te das cuenta que el impacto sobre las áreas agroproductivas también son bastante importantes. Entonces nosotros podemos desarrollar drenaje agrícola en todas esas áreas. Vean que esa fotografía de abajo, la que muestra un cerro al fondo, son áreas agrícolas, son áreas productivas bastante extensas, y nosotros podríamos desarrollar todo un sistema de drenaje superficial en esa zona. Pero si nosotros no generamos un corte y un impacto sobre el río principal, que es nuestro drenaje principal, eh, de ese drenaje superficial en la finca tal vez no nos vaya a funcionar como quisiéramos. Y este es en el río Reventazón. Eso es un proyecto que dimos orden de inicio ahorita el miércoles, el 15 de septiembre, conmemoración del Bicentenario además. Y es un proyecto que va a estar realizándose por los próximos 6 meses, si no me equivoco, 5, 6, 8 meses, perdón, son 250 días naturales. Terminaríamos en mayo del próximo año, si todo sale bien y si la gente también nos coopera. Es un proyecto de 16 kilómetros, incluye 3 líneas específicas. Uno es un enrocado, una protección en la margen derecha del río Reventazón, en 3.3 kilómetros. Otro es un vertedor de excedencia de 175 metros de longitud y la conformación de dique en todo lo que resta de la longitud antes mencionada, que anda alrededor de los 12 kilómetros. Y con ello, pues finalizo esta charla, esta pequeña charla o gran charla, no sé. Espero que les sea de utilidad y tal vez hacer algo un poquito diferente a lo que normalmente piensa la gente que estamos también haciendo en Senara, o la parte de riego y de drenaje. Entonces, son muchos retos los que se nos vienen y necesitamos gente que vaya también como muy enfocada en todo este tema de las modelaciones y todo este tema tecnológico que tanto nos ayuda. De mi parte eso sería, y esperar comentarios y agradecerles más bien en el espacio y su tiempo, que es muy valioso también. Yo tenía una duda, ver si puede explicar un poquito lo que son los espigones, creo que son Sí, claro, así. claro que sí. Los espigones son estructuras laterales que nosotros instalamos en los cauces. Son muy utilizados. Normalmente
Vamos a ver, está por acá. Normalmente tiene una disposición visto hacia aguas abajo, por decirlo de alguna manera. Aquí la foto de arriba, la que se muestra en piedra o en gavión, es muy similar a lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué función tiene el espigón? El espigón lo que tiene es una función de parar el agua que vaya a pegar contra nuestro talud o contra nuestra orilla del río. Entonces, cuando pega contra esa estructura o ese obstáculo que nosotros vamos a instalar, lo que nosotros hacemos es un redireccionamiento. Ese redireccionamiento, lo que procuramos es que el río no camine en una forma eh, hacia los lados, por decirlo de alguna manera, sino que él se mantenga en cierta forma en el centro del cauce. Cuando usted tiene una batería de espigones, que son la suma de varios espigones, y para eso está la fotografía del centro, esto ni siquiera es aquí, ¿verdad? Esto es a nivel en ríos de otro lado, pero es el efecto que nosotros modelamos y ese es el efecto que nosotros procuramos hacer con los diseños. Nosotros vamos inclusive a obtener un efecto contrario, no de erosión, sino de sedimentación, y con eso vamos recuperando la orilla. La otra fotografía que está acá, esto también nos muestra un poco cuál es la protección que nosotros queramos dar. Si el río camina libre sobre toda esta peña que nosotros vemos y después está la población, lo que él va a tender es a seguir esa línea. Entonces nosotros necesitamos parar la velocidad para evitar el pie de socavación. ¿A qué le llamamos el pie de socavación? Cuando usted tiene una estructura grande, necesita disminuir las velocidades en los sectores más cercanos para con ello poder restituir y más bien incorporar material sobre esos sectores. Entonces lo que tratamos es de reconstruir lo que ya mismo el río se ha llevado. En esta del final, vamos a ver. En esta del final, aquí hay una foto del proyecto que también estamos haciendo. Y no sé si se ve, Abigail, ¿verdad? Si se ve esta fotografía. Aquí tenemos el puente y aguas arriba se estaba generando un muro con unos espigones viendo hacia aguas arriba también. Estos gaviones que están acá tenían 2 metros de profundidad cuando empezamos a construirlos. Luego de 2 llenas, ya usted lo que le ve es medio metro de profundidad. Entonces eso lo que nos demuestra es que la sedimentación que hemos tenido en ese sector ha ayudado a recuperar la margen. ¿Qué es lo que viene a ayudar eso? Vea que nosotros tenemos casas en ese sector y al ritmo que iba el río, se iba a llevar todo y el bastión del puente, todo el relleno de aproximación y demás. Entonces bajamos la velocidad y podemos sedimentar para encauzar el río sobre un sector que nosotros definamos, que en este caso es pues, más cercano al centro del cauce. No sé si quedó más bien muy enredado. No, no, clarísimo, más bien, muchas gracias. No, con mucho gusto, Abigail, para eso estamos. Tenía otra duda y era con respecto al periodo de retorno. ¿Qué aspectos tomaron en cuenta para definir ese periodo de retorno? Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en drenaje agrícola, utilizamos un periodo de retorno de 5 años por un tema de mantenimientos. Luego, 25 años para un tema civil, pero en este caso teníamos varias variables. Una es la cantidad de población bueno, son 3. La población, los últimos eventos que habían sido sumamente grandes, ¿verdad? Yo les diría una palabra de cambio climático, pero a mí no me gusta utilizar eso. Y yo le diría más bien un cambio en el uso del suelo. Y el último, un tema de seguridad. Evidentemente, si usted me podría decir, bueno, ¿y por qué entonces, si es un tema de seguridad, no hace obras con periodos de retorno de 100 años? No hacemos obras con periodos de retorno de 100 años porque si no, pasamos casi que a construir represas. Y esa analogía la hago en el sentido de que serían obras tan grandes que sería básicamente imposible para un gobierno de paso poderlas desarrollar. Entonces, por un tema estadístico, lo hacemos, ¿verdad? Cada 25 años con periodo de retorno para el tema de protección civil. Pero en este caso, como tenemos el Río Grande de Terra, que ya de por sí es grande,
y tenemos a eso sectores poblacionales bastante densos y además cambios sumamente drásticos en los últimos 30 años de datos, optamos por la opción del periodo de retorno de 50 años, pero evidentemente hay que aterrizarlo a cada una de las, a cada uno de los proyectos que usted tenga y de las posibilidades, ¿verdad? Porque como yo le decía anteriormente, nosotros estamos en una primera etapa, pero la idea es seguirlo de aquí en adelante. Entonces, no es un tema como que uno le encuentre una tablita y lo aplique, sino más bien es un tema de escribirlo, analizarlo y ver cuál es la mejor opción para el proyecto en sí. Sí, claro, entiendo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. No sé si ¿Alguna alguien otra? más tiene alguna duda. Bueno, al parecer no. Entonces, para la actividad del agrícola más apuntado, el código de esta charla es SN2574. Lo repito, SN2574. Sí, Yo tenía profe, una adelante. pregunta, perdón. Sí, adelante. Alejandro, ¿y cuál es tu hoja de ruta? Digamos, en 3 años, ¿qué proyectos ves que están desarrollándose? Bastantes. De hecho, hace poquito estuvimos analizando, bueno, ahorita yo ando un poco enredado porque ya empezamos las construcciones de estos que les estaba mencionando y eso a nivel administrativo es una loquera. La idea es ahorita desarrollar uno que está en el sector de Gamalotillo, allá por Poriscal, que es pequeño pero tiene su ciencia. Después tenemos 4 en la zona norte del país que esperemos pues tener el financiamiento para poder desarrollar eso, pero sí los queremos hacer desde lo interno, no los queremos hacer contratados, Mm. por una cuestión de capacidades y por una cuestión de proyección. Y también hemos notado de que cuando nosotros podemos desarrollar los proyectos, los podemos aterrizar de una manera un poco más social o tal vez en todos los ámbitos de acción. Vamos a ver. Más holística. Sí, porque si yo te contrato a vos, vos tenés como un punto específico y vos lo que haces es tratar de salir del proyecto. Pero cuando lo desarrollamos a un nivel de institucionalidad, como es el de Terra, nosotros tenemos el chance o sacamos el chance en un tema de administración de proyectos de ir y hablarlo con todos los actores. Porque parece mentira, uno de los temas más complicados es justamente el plan de acción de comunicación y el plan de acción de involucrados. Con esos dos planes de acción, eh, se te revierte la parte técnica. Vamos a ver, nosotros tenemos un 100% de gestión. Entonces, ese 100% lo definimos así. Un 80% es para todo el manejo de comunicaciones, involucrados y demás, de financiamiento y todo lo que vos querás. Y un 20% la parte técnica. Parece mentira, pero ahorita el manejo de la población y el manejo de este tipo de intervenciones que son muy drásticas y muy, cómo te diría? De mucho impacto, conlleva a que esa socialización tenga que ser prácticamente la ruta crítica de desarrollo. Entonces, Ujú. cuando usted llega y plantea un proyecto, sí, usted puede decir que tiene que hacer un canal de 50 metros de ancho, pero muy probablemente ese canal va a tener 5 o 10 kilómetros de longitud. Y cuando usted saca las propiedades que tiene que intervenir para poder desarrollar un proyecto de un canal de 10 kilómetros, se te van 2 o 3 años en la situación de permisos, en la situación de expropiaciones, en la situación de todo lo que vos le quieras poner a eso. Nosotros no hemos llegado a expropiar, pero evidentemente vamos a tener que llegar el día de que tengamos que hacer expropiaciones. O Claro. inclusive se nos van a venir reclamos administrativos que 2 o 3 años voy a tener que yo un contencioso administrativo para poder justificar por qué el diseño tenía 90 metros de ancho en un cauce y no los 10 que originalmente tenía, ¿verdad? Pero es un tema de capacidad hidráulica, ¿verdad? Ya es un tema que por lo menos lo estamos dejando en evidencia, pero va mucho por ahí, Fernando. Entonces, los proyectos que se vienen de aquí en adelante los queremos desarrollar al interno, en Renara,
y con eso pues desarrollar un equipo profesional que sea de muy encauzado sobre esto, ¿verdad? Alejandro, y me das pie para otra pregunta. Claro. ¿Con qué equipo contás entonces? Digamos, ¿cuántos? Yo conozco que está Yasser con vos, pero Sí. además de él, Yo. uh, sí, Sí. sí, sí. Por eso, digamos, vamos a ver, este proyecto que ahorita está en la presentación, esas cuatro fotografías para nosotros representan mucho. Nosotros ese proyecto lo tenemos en la declaratoria de emergencia del 2015, para que tengan una idea. La contratación y la ejecución de esto fue un mar de pesadillas, porque la gente no sabía ni qué era. Entonces, cuando nosotros lo tratamos de implementar, o sea, solo el hecho, inclusive con la misma comisión de emergencias, costó. Y llevarlo a este nivel ha costado todavía más, porque ha sido de mucho aprendizaje. Nosotros desde octubre del 2018 hemos ido a todas las comunidades, habidas y por haber, y no solo una vez, 2, 3 veces, a giras de campo, a todo, a explicar de qué se trata el proyecto. Inclusive durante la ejecución del proyecto hay gente que todavía se opone al proyecto, Ujú. viendo que es una necesidad que ellos mismos requieren, ¿verdad? Como yo les digo, y suena muy feo, aquí los que se inundan son ustedes, no yo. Pero esta es la solución. ¿Ustedes quieren soluciones? Bueno, esta es la solución. Hay cosas que hay que acomodar, evidentemente, siempre hay opciones de mejora en todo proyecto, pero el tema de manejo de los involucrados es muy tedioso y muy complicado. Entonces, el que nosotros podamos desarrollar este tipo de proyectos ya a nivel constructivo, donde usted los ve cómo funciona, ve que ya hay réditos, inclusive la misma gente que está ya convenciéndose de que los proyectos están funcionando, eso te va abriendo paso a los demás. Entonces, ahorita estamos con este Madre de Dios, que esperamos terminarlo en el próximo mes, y el que sigue es el de Reventazón. Y una vez que nosotros brinquemos de Reventazón, de muy probablemente ya empecemos con el de Palmar Sur, y ahí se van abriendo otras opciones, pero sí es no dejarlo de lado, darle seguimiento y poder desarrollar ese tipo de políticas a nivel nacional, porque esto es un tema a nivel nacional, no es un tema de inclusive ciertos sectores. Por eso les mencioné el de Camalotillo, porque si ustedes no conocen Camalotillo, los invito a que conozcan. Es un lugar que está más cerca de Parrita que Puriscal. Y usted diría, pero ahí no se inunda. Pero resulta que es como un valle. Entonces, Ujú. ese valle es el que todo se inunda. Entonces, son temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahorita también está Edwin Lobo, que tiene mucha experiencia en la construcción de este tipo de infraestructura. Él ahorita está con la administración del proyecto de Coto Colorado, que es un proyecto de 55,000 hectáreas, y la idea, ahí vamos. Y también él tiene el de Parrita, que es un tema muy puntual que salió para la desembocadura, pero que de alguna manera también se ha desarrollado pues de buena forma. De buena forma me refiero al tema de con la municipalidad y el gobierno local, y de hacer conciencia que los diseños que se están arrojando a partir de este tipo de modelos no son antojadizos, es porque eso es lo que dicen los estudios, ¿verdad? Entonces, la necesidad de la planificación territorial se va a ver muy reflejada a partir de este tipo de herramientas. Ok, perfecto. Un gusto. Yo creo que la profe Natalia está levantando la mano. No, pues ahí la escucho. Entonces, Sí, buenas tardes, Alejandro. buenas tardes, Natalia. Bueno, todo lo que usted ha hablado tiene mucho que ver con lo que le voy a preguntar, pero, y lo mencionó anteriormente, Ujú. todos los planes de ordenamiento territorial a nivel cantonal, ¿verdad? De municipal, ¿qué implicaciones tienen todo esto? Lo digo como un planeamiento a futuro, no tanto remedial de lo que ya está y de Ujú. las implicaciones que tiene sobre las poblaciones que son cercanas, sino a futuro qué previsiones hay o qué contemplaciones hay dentro de los planes territoriales eh, sobre este tema del manejo de inundaciones, por ejemplo. Vamos a Era ver. eso. Sí, Natalia, no, muchas gracias por la consulta. Voy a tratar de abordarla porque
vamos a ver, nosotros tenemos una experiencia relativamente corta y también diversa. Ahorita nosotros hemos desarrollado este tipo de políticas con 4 o 5 gobiernos locales. Con la de Siquirres estamos tratando de implementar de que ellos lo incorporen en el plan regulador, ¿verdad? Entonces, mucho va a disponer de la capacidad o de la disponibilidad que ellos como Consejo Municipal vayan a definir para este tipo de situaciones. Nosotros se los hemos dejado claro. Ahora bien, Deisenara es una unidad ejecutora. Aquí el que tiene que llevar la batuta de mucho de esto es la Comisión de Emergencias. Pero el problema es que no hay nada que los obligue. Por lo tanto, el trabajar con todos los involucrados también implica trabajar con los gobiernos locales para que ellos vean de dónde están saliendo los mapas de inundación y que a partir de eso ellos también se vayan curando en salud, porque evidentemente las municipalidades, el tema de planificación territorial no lo manejan, pero ni vamos a ver, a niveles muy básicos, si es que lo manejan. Entonces, este tipo de herramientas a veces ni siquiera se vuelven necesarios para ellos, ¿verdad? En este caso, en el caso de Siquirres específico, ha caído casi que de rebote y ellos le han tomado mucho, de alguna manera, mucho cariño al proyecto, pero bueno, eso hay que llevarlo a la población y es donde más cuesta porque entonces la gente lo que va a decir es que le están poniendo restricciones. Por eso la construcción de los mapas de inundación y en el tema plan de reguladores tiene que ir mucho de las soluciones de que usted le pueda dar a la población. No es de decirle no porque no, sino es decirle sí puede construir, pero bajo estas y estas limitaciones. Entonces, es un camino que todavía tenemos que recorrer, falta muchísimo, pero que de alguna manera los proyectos creo que por sí solos van a ir abriendo esas oportunidades. Sí. Pero vamos hacia eso. Gracias, Alejandro. Sí, No, muy complejo. Gracias. Sí, es realmente complejo porque inclusive te encontrás a nivel de municipalidades, de políticos, y a veces suena muy feo, pero políticos de pueblo que te dicen, no, eso no sirve, y tienes que luchar hasta contra los mismos alcaldes. Viendo ello la situación. Sí. Gracias, Alejandro. Con gusto, Natalia. ¿Alguna otra consulta que tengan? Para comentarles, si ven la fotografía que tengo de fondo, es del río Reventazón en el sector de Hamburgo de Islona. Tal vez Laura y Fernando lo conocen, no sé si Natalia también lo conoce, y Carolina. Eso es una foto que me llama mucho la atención porque fue cuando en el 2017 ya rompieron un meandro y ya ustedes ven ese meandro casi que no existe. Después se convierte en una laguna llamada de herradura, pero son de procesos antrópicos que de alguna manera nos caracterizan como esta población, donde nos metemos a lugares donde no deberíamos de estar, evidentemente, pero que además retamos la naturaleza implementando obras de infraestructura que tampoco son la pomada canaria, le llamo yo. Y eso ténganlo en cuenta siempre. Un dique tampoco es la salvación a todo. Y es una medida de mitigación, pero que sí son medidas que no pueden ser tomadas tan a la ligera, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen mucho en consideración. Y no sé si hay alguna otra consulta, alguna duda o algún comentario. Siempre es bienvenido. Alejandro, yo aquí me muerdo la lengua porque podemos hablar, nos sentamos nosotros dos, seguro. Sí. Pero sí, nada más para retomar el tema del ICE, para que no quede como que el ICE no ha entregado datos, digamos, a nosotros sí nos ha colaborado en alguna medida, pero como vos decís, con tiempos de espera
de 7 meses, 8, un año y haciendo medidas de presión inclusive en algún momento creo que por medio de la Dirección de Agua con Presidencia, pero en alguna medida nos ha colaborado. Y lo otro, Alejandro, era decirte que igual, como siempre, la escuela en lo que pueda colaborar por medio de trabajos finales de graduación o algún proyecto de investigación, estamos a la orden, ¿verdad? No, no, muchas gracias. Siempre los tengo ahí, siempre lo tengo muy en cuenta. De hecho, del año pasado para acá me he quitado un poco porque estuve con lo de la maestría y eso me tenía casi que enfermo. Porque sí, era mucho trajín. O sea, llega un punto donde hasta la vida familiar se te vuelve, o sea, se te vuelve realmente complicado. Entonces, tenía que agarrar tiempo donde no tenía, la verdad. Claro, claro. Pero no, ahí los tenemos en cuenta siempre y siempre es un gusto pues contar eh, con esa cooperación y con esa continua interacción con la escuela, que uno de alguna manera siempre le toma mucho cariño y quiere lo mejor para los futuros profesionales. Y si de algo sirve el ejemplo que estamos desarrollando, eh, pues buenísimo. Inclusive, y pues ya si después nos llegamos a topar en la oficina o lo que sea, pues todavía mejor, ¿verdad? Porque de eso se trata. Hoy estoy yo, pero de ahí no sabemos el día de mañana. Entonces, la idea es siempre trabajar después de la mano y tratar de desarrollar políticas en conjunto, porque hasta eso es interesante, ¿verdad? El tema de que las modelaciones hidráulicas se puedan desarrollar de una manera un poco más, con un criterio más uniforme, es sumamente necesario y sumamente bueno. Y estamos en una oportunidad o en un momento donde eso es más que necesario. Entonces, eh, igual, de ahí queda el espacio de nosotros, siempre disponible para lo que se considere. Perfecto, muchas gracias. Excelente, Alejandro. Con mucho gusto, que estén bien. Bueno, no sé si Laura quería hablar algo también. No es que me lo quitaron ustedes, no. Eso que la escuela, bueno, lo que dijeron, que estamos ahí en colaboración y que más bien muchas gracias por confiar en nosotros, igual con tan grandes proyectos para los trabajos finales de graduación y esperamos que sigamos ahí. Claro, esa es la idea, Laura. No, más bien agradecerles los comentarios y de los estudiantes a seguir esforzándose, a tomar cuanta recomendación consideren adecuada, aprovechar ciertos espacios, hacer las consultas que tengan que hacer, si de algún día, el día de mañana quieran ver o visitar algún proyecto o visitar inclusive las instalaciones de Senara, pues siempre las puertas van a estar abiertas, es de coordinarlo y pues con mucho gusto, siempre vamos a estar ahí anuentes. Gracias. Muchísimas gracias, estuvo demasiado buena la charla. Pues qué bueno que le gustó, la verdad es que de eso es lo que tratamos de hacer un poquito, entonces si llamó la atención, pues qué bueno, y si les quedó algo de la presentación, a veces yo hablo mucho, entonces todavía mejor, pero qué bueno, me alegra la verdad. Muchísimas gracias, Alejandro. A Saludos, ustedes, gracias. a ustedes Gracias. por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Hasta luego, muchísimas gracias. A ustedes, pura vida. Hasta luego, gracias. Hasta luego, con gusto. Bueno, muchas gracias por la charla, Alejandro.